La serie de Netflix llamada Monstruos se ha convertido en un auténtico éxito de la plataforma de streaming. Ryan Murphy vuelve después del caso Dahmer y nos trae un crimen que conmocionó a todo Estados Unidos. Me estoy refiriendo al asesinato de los Menéndez a manos de sus hijos. En este episodio vamos a profundizar en esa historia y no nos vamos a quedar en lo básico. Hablaremos además del tumultuoso juicio de la relación que había entre los familiares y que derivó en el horrible crimen. Los protagonistas de nuestra historia, los Menéndez, eran una familia acomodada. José era cubano y era un empresario de ocio de éxito. Gracias a su negocio había conseguido comprarse una mansión en la que vivía junto con su esposa, Kitty, que años atrás había sido reina de belleza. Juntos habían formado una bonita familia, tenían 2 hijos. Además, tenían dinero y poder, así que lo tenían todo a priori para vivir el sueño americano. Sin embargo, todo terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. El 20 de agosto de 1989, José y Kitty estaban juntos en el salón cuando de repente alguien accedió a esa habitación y, sin mediar palabra, les descerrajó 13 tiros. Aproximadamente 1 hora y media después del horrible suceso, sus hijos, Lyle y Eric, entraron a la habitación y descubrieron el horror. Llamaron rápidamente a emergencias. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102 response, 722 North Elmore. What happened? Hey, stand up, I have a hysterical person on. We're trying to get screened further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with the ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Hasta allí se desplazaron varias patrullas que cuando llegaron no dieron crédito a la dantesca imagen. Algunos de los agentes que visitaron la zona llegaron a decir que era una de las peores escenas del crimen con las que habían tenido que lidiar. El crimen obviamente consternó a los vecinos que no estaban acostumbrados a este nivel de violencia. En aquella zona, de hecho, la media es de un asesinato al año y esa misma noche se produjeron 2. El miedo empezó a correr por las calles. ¿Quién podía haberle quitado la vida a José y Kitty Menéndez? En un primer momento los investigadores llegaron a pensar que quizá la mafia o incluso un cártel colombiano podría estar detrás de estos horribles crímenes. Sin embargo, como viene siendo habitual, se centraron en un primer momento en el entorno de la familia. El padre, José, nació en La Habana en el seno de una familia elitista. Desde muy joven empezó a deslumbrar en las altas esferas tanto por su atractivo físico como por su talento a la hora de llevar un negocio. En 1960, con la revolución en Cuba, la familia pensó que lo mejor para su hijo era que se mudara a Hazleton, en Pensilvania, con solo 15 años. José estudió secundaria y destacó por ser un gran nadador. Posteriormente accedió a la Universidad del Sur de Illinois gracias a una beca deportiva. Fue allí donde conocería a Mary Louise Anderson, más conocida como Kitty, una estudiante modelo, una chica guapa y discreta de la que se enamoró perdidamente, tanto que en 1963 ambos terminaron casándose. La pareja decidió mudarse y empezar una nueva vida en Nueva York, donde en 1968 nacería el primero de sus hijos, Joseph Lyle. Poco después, en 1971, vino al mundo Eric, el pequeño de los Menéndez. Kitty se dedicaba al cuidado de sus hijos, mientras José se dedicaba a sus negocios, tratando de darle a su familia el presente y futuro que merecían. En 1973, José Menéndez se convirtió en director financiero de la multinacional Hertz.
tenía fama de ser un hombre muy exigente tanto consigo mismo como con sus trabajadores. Sin embargo, la vida le sonreía en los negocios y a los 41 años se convirtió en director operativo de una discográfica estadounidense, RCA Records. Posteriormente, los Menéndez decidieron cambiar de vida y se mudaron desde Nueva York hasta Princeton, en Nueva Jersey. Tenían una gran casa con pista de tenis y esto no era casual. José sabía que a sus hijos les gustaba mucho este deporte y quería que se dedicaran a él de manera profesional. Para entonces, Lyle y Eric acudían a un colegio muy exclusivo. Su padre quería que los dos terminaran en la Universidad de Princeton, sin embargo, ninguno de ellos era muy buen estudiante. Los dos eran muy distintos. Lyle era bastante introvertido, mientras que Eric era todo lo contrario y disfrutaba mucho de la compañía de sus amigos. Detrás de esa imagen de familia idílica empezó a salir la realidad. Os he dicho anteriormente que José era muy exigente con sus trabajadores, pues bien también lo era con sus hijos. Quería que fueran los mejores en absolutamente todo y eso incluía, por supuesto, los estudios. En cuanto llegaban a casa del colegio, llegaba a hacerles exámenes para saber qué habían aprendido ese día. José era demasiado duro con sus hijos, tanto que en estos exámenes que solía hacer de manera rutinaria, cuando los chicos no sabían la respuesta o se equivocaban, se llevaban gritos e incluso algún bofetón, lo que provocó el temor de estos adolescentes. Lejos de ser el hombre ideal para Kitty, resultó que durante años tuvo un amante y que su esposa llegó a enterarse. Lo encajó tan mal que tuvo que acudir al psicólogo para seguir adelante. Durante un tiempo estuvo medicándose e incluso llegó a pensar en quitarse la vida. Mientras tanto, Lyle consiguió hacer feliz a su padre, le cumplió el sueño de acudir a la Universidad de Princeton. Para entonces José lo tenía claro, Lyle debía ser su heredero y por tanto el baluarte de la familia Menéndez cuando él faltara. Para entonces José era presidente de Life Entertainment, una empresa distribuidora de vídeos situada en Los Ángeles, por lo que una vez más mudarán su residencia, esta vez hasta Los Ángeles. El padre de familia se embolsaba por entonces alrededor de $1 millón, así que no tendrán problema para comprar una nueva mansión. José trató de todas las formas posibles hacer que su hijo Lyle se centrara en sus estudios en la Universidad de Princeton. Sin embargo, no le fue nada bien. Terminó siendo expulsado por copiar en un examen y entonces regresó a vivir junto a la familia de Los Ángeles. Allí empezarían los problemas, pues Lyle se dedicaría junto a su hermano pequeño a robar dinero en las casas. En una ocasión llegaron a hacerse con un botín de más de $100.000. La policía, sin embargo, les detuvo con las manos en la masa. Tras cometer los robos en 2 viviendas diferentes, algo que hacían simplemente por diversión, salieron a toda velocidad con el coche. Por ese motivo, los agentes les pararon y fue allí cuando descubrieron el botín. Ambos fueron detenidos. En ese momento, Eric, menor de edad, y José, su padre, le obligó a mentir. Le dijo que tenía que decir que él había sido el único autor de los robos para que su hermano, que era mayor de edad, no tuviera que pasar por la cárcel. José intentó arreglar el lío en el que se habían metido sus hijos, pagando a las familias a las que habían robado $110.000. Mientras tanto, como Eric había confesado ser el autor de los robos, tenía que cumplir su pena y para poder salir en libertad tenía que acudir a un psicólogo. Pero hasta en eso tuvo que intervenir José, que se aseguró de decirle al psicólogo en cuestión, Jerome O'Thil, que le contara absolutamente todo lo que le dijera su hijo en aquellas sesiones. Cuando Eric supo que toda la información que le contaba el psicólogo iba después a su padre, decidió que nunca más volvería a hablar de sus problemas. Tal era la vergüenza que sentía José por los robos que habían cometido sus hijos en el vecindario que decidió una vez más cambiar de residencia. Esta vez optó por comprar una mansión valorada en $4 millones en Beverly Hills. Y empezó entonces a pensar que quizá lo que debería hacer era sacar a sus hijos del testamento y que no vieran ni un centavo de su patrimonio, que ascendía hasta los $14 millones. Fue en ese momento cuando todo empezó a truncarse. Con este caldo de cultivo llegamos al 20 de agosto de 1989. A eso de las 22:47 de la noche, un Lyle totalmente fuera de sí, entre lágrimas, llama al número de emergencias al 911 y comunica que se acaba de encontrar a sus padres en un horrible charco de sangre, ambos tiroteados en su casa. Minutos después, tanto Lyle como su hermano Eric se pondrían en contacto con su profesor de tenis y les comunicaría también que habían perdido a sus padres.
Mark Hefferman, el profesor de tenis, decidió acudir hasta la mansión para que no tuvieran que pasar por ese trance ellos solos. Cuando llegó allí, Lyle ya estaba a lo lejos hablando con un agente, mientras que Eric estaba tirado en el suelo en posición fetal tratando de encajar la horrible noticia. Los agentes posteriormente decidieron examinar la escena del crimen. En una de las habitaciones encontraron la televisión encendida y además un montón de sangre y restos humanos por el suelo. Decidieron llevarse de allí inmediatamente tanto a Lyle como a Eric para interrogarlos directamente en la comisaría. En un primer momento los agentes creyeron a Lyle y Eric porque les vieron absolutamente rotos y pensaron que de verdad sentían la muerte de sus padres. Además, estos apuntaron en una dirección, dijeron que detrás de la muerte de los progenitores podría estar la mafia porque supuestamente José tenía ciertos negocios con ellos. Fue por ahí por donde empezaron a investigar los policías. Mientras tanto, José y Kitty fueron trasladados a Princeton para el funeral al que acudieron por supuesto los acongojados hijos del matrimonio. Los amigos de Lyle y Eric coincidían en que los dos estaban absolutamente rotos por la pena, que no podían dejar de llorar. Sin embargo, hubo cosas que chocaron al entorno. La secretaria de José, por ejemplo, compartió limusina con Lyle, el hijo mayor del matrimonio, y durante ese trayecto este le dijo que se había calzado los zapatos de su padre. Ella lo entendió como una metáfora y le dijo que no tenía que recorrer el mismo camino que su progenitor, y este le dijo que no, que literalmente se había puesto los zapatos de su padre para ir a su funeral. En cualquier caso, la vida siguió para Lyle y Eric ya sin sus padres, lo que les permitió dilapidar absolutamente el patrimonio que había ganado José con el sudor de su frente. Empezaron a derrochar dinero en Rolex, coches de lujo y ropa cara. Llegaron a desembolsar, por ejemplo, $72,000 en contratar los servicios de su profesor de tenis durante un año entero. Querían que les convirtiera en deportistas de élite. Para entonces la policía ya no veía a los hermanos tan acongojados y no entendían cómo habían pasado de la pena a gastarse por completo la herencia, así que pasan a estar en el foco de los investigadores. Lyle y Eric llevaron el duelo de manera muy distinta. El hermano mayor decidió comprarse un restaurante de comida rápida en Princeton y se centró en los negocios, como años atrás hubiera hecho su padre. Los que conocían a Eric, sin embargo, sí que decían que parecía afectado todavía por la muerte de sus padres, que llegó a perder mucho peso y que se le veía tocado. El hermano pequeño empezó a derrumbarse y decidió que lo mejor era hablar con el psicólogo que le había tratado aquella vez que estuvo detenido por los robos junto a su hermano Lyle. Empezó a charlar con Jerome O'Sill y estaba tan roto que terminó confesando. Le dijo que él y su hermano habían acabado con la vida de sus padres. Al enterarse de que Eric había confesado, Lyle enfureció. Sin embargo, el psicólogo consiguió que éste se pusiera también en sus manos y le arrancó otra confesión. Lyle le explicó que había cometido el crimen perfecto y llegó a alardear de que si su padre estuviera vivo, estaría orgulloso de lo que había conseguido. Jerome O'Sill intentó convencer de todas las maneras posibles a los hermanos para que les permitieran grabar esas confesiones en cintas y finalmente lo consiguió. Cuando la policía supo que el psicólogo tenía este material, se lo pidió y este cedió. Por ese motivo, el 8 de marzo de 1990 se ordenó una orden de arresto contra los hermanos Lyle y Eric. El primero de ellos fue detenido frente a su mansión, pero con Eric la cosa se dilataría porque en ese momento se encontraba en Israel disputando un torneo de tenis. Eric, que en aquel momento se encontraba con su profesor de tenis, decidió pasar unos días fuera antes de volver definitivamente a Los Ángeles, pero lo hizo y en el momento en el que regresó fue detenido en el aeropuerto y desde allí fue llevado a prisión. Los hermanos decidieron entonces optar por abogados diferentes. Lyle se decantó por Jill Lansing, mientras que la familia quería que Eric fuera defendido por Leslie Abramson. Esta mujer accedió, pero puso como condición que se le pagara $1 millón, cifra que la familia dijo no tener. Ella fue clara y dijo que en el caso de que no le pagaran semejante cantidad, se arriesgaban a que su familiar terminara electrocutado. El 26 de marzo de 1990, los hermanos testificaron ante un tribunal acusados de asesinato en primer grado. Las defensas de ambos hermanos intentaron por todos los medios que se desestimaran las cintas que el psicólogo le había entregado a la policía, pero como no lo consiguieron, cambiaron de táctica. Decidieron que lo mejor era que los hermanos se declararan culpables, eso sí, con un matiz. Dijeron que si los habían asesinado había sido en defensa propia. Abramson aseguró que los padres habían estado abusando a todos los niveles de sus hijos, incluido el fiscal, algo que enervó a la fiscal Pamela
Bosanic, que dijo que eso no ocurrió en ningún momento y que el único móvil de ese crimen fue la codicia. El juicio una vez más se convirtió en un auténtico show, algo que hemos visto en otras ocasiones en los Estados Unidos. El juez permitió que accedieran las cámaras y además se pudo ver a un sinfín de chicas que llegaron a hacer cola solo con tal de ver a los hermanos en directo, como si fueran personas famosas. En la primera de las sesiones, la fiscalía defendió que Lyle era el que había planeado el asesinato con el único móvil de quedarse con la herencia para posteriormente dilapidar el patrimonio de su padre. Con las pruebas obtenidas de la escena del crimen, la fiscal Pamela Bosanic hizo un relato de los hechos. Explicó que el primero en morir había sido José, pero por suerte no se enteró de nada, pues cuando entraron sus hijos y empezaron a tirotearles, este se encontraba dormido. Una vez muerto el padre, fueron a por la madre, que sí que estaba despierta y que por desgracia supo inmediatamente que sus hijos estaban intentando asesinarla. De hecho, la fiscal cree que en un momento dado se quedaron sin balas y tuvieron que salir un momento al coche para recargar las armas. Al regresar, siguieron disparando contra su madre, a la que llegaron a desfigurarle la cara, una imagen que rompió por completo a Pamela Bosanic, pero no a sus hijos. Y durante otra de las sesiones fue clave uno de los mejores amigos de Lyle, que contó que había escrito una obra junto al mayor de los hermanos Menéndez que iba sobre un chico que acababa con su familia precisamente para quedarse con la herencia. La obra en cuestión, relató este amigo de Lyle, iba sobre una persona que tenía un padre muy rico con un patrimonio de alrededor de 187 millones de dólares y que, movido por la codicia y con el único fin de hacerse con ese botín, decidió acabar con la vida del padre, algo muy similar a lo que ocurrió con José y con Kitty. Pero no solo esto, dijo que Lyle se lo confesó todo y le explicó cómo habían acabado con la vida de sus padres. Los dos habían accedido a la habitación en la que estaban José y Eric. Él fue el primero en abrir fuego contra su padre y una vez hecho esto se dio la vuelta, miró a Eric y le dijo que él tenía que hacer lo mismo con su madre. Abramson, la abogada de la defensa, trató de hacer dudar al jurado sobre las palabras de este amigo de Lyle. Dijo que si le había confesado todo, ¿por qué no decidió ir entonces a la policía a contarlo? Y este dijo que que dudaba un poco del testimonio en aquel momento del hermano mayor, lo que hizo que efectivamente el jurado tuviera dudas sobre su testimonio. Posteriormente subió al estrado Jerome O'Seal, el psicólogo que había grabado las confesiones de ambos hermanos, y dio su versión sobre lo que había grabado en aquellas sesiones. Explicó que Eric era el que quería un asesinato rápido, que Lyle, sin embargo, aunque también quería acabar con la vida de sus padres, si hubiera tomado más tiempo porque quería cometer el crimen perfecto. Sin embargo, Eric insistió porque no quería esperar más y fue por eso que los hechos supuestamente se llevaron a cabo ese 20 de agosto de 1989. O'Seal contó los motivos que le argumentaron los hermanos para acabar con la vida de sus padres. Según Lyle y Eric, habían acabado con ellos porque sentían odio hacia la figura paterna, por ese motivo habían acabado con la vida de José. Explicaron que si habían acabado también con la de su madre fue simplemente porque había visto todo lo ocurrido y no podían dejar testigos. Sin embargo, este testimonio no fue tenido demasiado en cuenta, y es que durante el juicio se supo que este psicólogo tenía una amante, la cual había escuchado una conversación entre Lyle y el psicólogo, en la que el hermano mayor de los Menéndez le había amenazado con matarles si revelaba su secreto. Tras 4 semanas haciendo subir testigos al estrado, la defensa, Leslie Abramson, hizo llamar a varios profesores de Lyle y Eric que contaron que en algunas ocasiones habían visto a los chicos con marcas, que habían visto incluso a los padres darles algún bofetón en público y sobre todo habían observado gritos del progenitor contra ellos. Cuando llegó su turno, Lyle contó el infierno que vivió cuando era un niño. Explicó que había sufrido abusos por parte de su padre entre los 6 y los 8 años. Reveló que unos días antes de que se produjeran los horribles hechos había habido una discusión con el progenitor, con José. Explicó que este en un momento dado le tiró del pelo arrancándole el postizo que llevaba, algo que Lyle interpretó como una humillación porque delante estaba Eric, que según él no sabía que llevaba pelo postizo. En ese momento decidió hablar en privado con su hermano y este le contó que él también había sufrido abusos, por lo que decidió tener una conversación con su padre. Lyle le dijo supuestamente a su padre que dejara a Eric en paz o que si seguía abusando de él iba a poner todo el tema en conocimiento de la policía. La respuesta que le dio José le asustó. Posteriormente declaró también Eric, que contó que él había sufrido abusos por parte de su padre durante 12 largos años.
Para entonces la acusación empezó a ver algo más culpable a Eric. Creían que era gay y que su padre no lo sabía, que en el momento que se enteró pensó en quitarle la herencia y que por ese motivo el crimen se precipitó. El debate para entonces estaba en la calle. ¿Era posible que José hubiera podido estar abusando de sus hijos durante años sin que nadie se hubiera percatado? Tras 16 días de deliberación y varios meses de juicio, el jurado volvió a la sala sin haber llegado a ningún acuerdo. 12 días después se volvió a intentar llegar a un veredicto, pero tampoco esta vez hubo suerte. El juicio, por tanto, tuvo que repetirse. En este segundo, el juez, que sabía perfectamente lo que había ocurrido con el primero, ya no dejó que entraran cámaras a la sala. Los hermanos, por su parte, habían gastado buena parte de la herencia, así que ya no tenían tanto dinero para invertir en su defensa. Lyle tuvo a un abogado de oficio, mientras que Eric siguió con la defensa de Leslie Abramson. El fiscal también cambió y en esta ocasión era David Cohn, que tenía claro que no iba a dejar escapar a los hermanos. Una de las primeras medidas que impuso el juez para este segundo juicio era que ninguno de los amigos o familiares que habían testificado en el primer juicio estuviera presente en este nuevo. De este modo, Lyle, que iba diciendo por ahí que ya había engañado a medio país en el primer proceso y que solo tendría que engañar a la otra mitad en este segundo, no tendría por tanto la opción de subir al estrado y hablar de nuevo. Abramson, mientras tanto, contrató los servicios del psicólogo William Vicary para que examinara a Eric. Sin embargo, durante las sesiones le pidió que borrara ciertos párrafos que había anotado en un papel. Le dijo que lo volviera a pasar a limpio y que se la hiciera llegar. Pero por error, ambas notas terminaron en manos de la acusación y la fiscalía se preguntó cómo era posible que hubiera dos notas tan diferentes. A Vicary no le quedó otra que reconocer que había tenido que modificar el papel a petición de la abogada, lo que supuso un tremendo escándalo y terminó acabando con la defensa de Eric. Finalmente, en 1996, 7 años después de los horribles crímenes de sus padres, Lyle y Eric fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Ambos hermanos fueron ingresados en prisión, cada uno en una cárcel distinta, y los que les conocen aseguran que no tienen ninguna relación. Vicary, el psicólogo que fue a declarar a este segundo juicio, cree que Eric sí sufrió abusos sexuales y de hecho asegura que Eric ahora mismo es feliz porque sabe que nadie va a entrar sin permiso a su celda. Durante estos años, Eric ha dicho estar arrepentido por haber cometido un error, el de quitarle la vida a sus padres cuando el que debió quitarse de en medio fue él. Ambos, que siguen cumpliendo su condena por haber acabado con la vida de José y Kitty, están contentos de que finalmente se haya producido esta serie de monstruos y creen que será una gran oportunidad para que se sepa su verdad, porque aseguran jamás se supo lo malo que se estaba viviendo dentro de esa supuesta familia idílica. La serie sin duda se ha colado entre los grandes éxitos de Netflix y ha hecho que todo el mundo en la calle vuelva a hablar sobre este caso. Jamás sabremos qué pasó entre esas 4 paredes, esa respuesta solo la tienen los Menéndez. Sin embargo, lo que sí nos deja claro es que esa vida que era tan idílica en realidad no lo era tanto.